Mis padres dijeron que mi hermano merecía todo, incluso mis euro 15M. Pero mi venganza en la cena los aniquiló. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Carlos, tengo 42 años, y si mi vida fuera un coche clásico, diría que pasé las primeras 3 décadas aparcado en la esquina más oscura del garaje, acumulando polvo mientras todos admiraban el modelo más nuevo y brillante. Y ese modelo, amigos míos, era mi hermano Javier. Para el mundo, y especialmente para mis padres, él era el deportivo italiano de edición limitada, mientras que yo era, a lo sumo, la fiable pero aburrida camioneta de trabajo. No me malinterpreten, quiero a mi hermano, o al menos, quiero la idea de lo que un hermano debería ser. Pero la realidad es otra cosa. Javier, 7 años menor que yo, nació, según mis padres, con un alma de cristal y nervios de alambre fino. Sensible, artístico, frágil. Siempre al borde de una crisis, siempre necesitando un cuidado especial. Yo, en cambio, nací con las manos callosas, incluso antes de saber para qué servían. Era el fuerte, el confiable, el que se las podía arreglar solo. Traducido, el invisible, el eterno secundario, el pilar que sostiene el techo pero que nadie mira. Papá Ricardo y mamá Elena no eran malas personas, no en el sentido clásico. No eran crueles ni abusivos. Simplemente, tenían su foco. Y ese foco, desde el día que Javier llegó al mundo, prematuro y llorón, se posó sobre él como un reflector de teatro, dejándome a mí en una penumbra perpetua. Cualquier logro mío era normal, cualquier necesidad mía era secundaria. Recuerdo una tarde, tendría unos 10 años. Había pasado semanas, recolectando piezas de bicicletas viejas, maderas, tornillos. Había dibujado planos en papel cuadriculado, me había cortado los dedos, había sudado bajo el sol del patio trasero. ¿El resultado? Un go-kart que funcionaba de verdad. El motor de una podadora vieja tosía, las ruedas bailaban como si tuvieran vida propia, pero se movía. Estaba pletórico, sucio, con grasa hasta las cejas, pero listo para mostrarle mi creación a mi padre, para ver, por una vez, esa chispa de orgullo en sus ojos. Pero ese día era el cumpleaños número 3 de Javier. La casa era un circo, globos por todas partes, un payaso con zapatos gigantes que no me hacía ni pizca de gracia, y una montaña de regalos que apenas dejaban ver al festejado, quien, por cierto, lloraba porque quería más pastel. Mi go-kart, mi obra maestra de ingeniería infantil, quedó olvidado junto a los botes de basura, esperando una atención que nunca llegó. Cuando intenté enseñárselo a papá más tarde, cuando los invitados se habían ido y Javier dormía entre sus nuevos juguetes, me despeinó con la mano, sus ojos vidriosos por el cansancio y, quizás, por el vino. ¡Qué bien, mijo! Se ve, resistente. Ahora ve a ver si tu hermanito necesita algo, anda un poco llorón, creo que le cayó pesado el pastel. El go-kart se oxidó en el patio trasero, un monumento silencioso a mi invisibilidad. La fragilidad de Javier era legendaria y, a medida que crecía, se volvía un arma maestra, un escudo y una espada. No eran enfermedades graves, no. Eran jaquecas repentinas antes de un examen difícil, no puede ir así, se va a traumar, ataques de ansiedad cuando le tocaba ayudar en casa, le sube la presión, Ricardo, hazlo tú. Una sensibilidad extrema al ruido cuando yo intentaba escuchar la música que me gustaba, Carlos, por favor. ¿No ves que Javier necesita paz para inspirarse? La inspiración de Javier consistía en hacer garabatos en cuadernos carísimos que papá le compraba, mientras yo aprendía a arreglar la licuadora con tutoriales de revistas viejas que encontraba en el taller de mi tío. Javier recibía clases de pintura, de piano, de francés, de escultura. Yo recibía palmaditas en la espalda y la frase tú eres fuerte, Carlos, tú puedes con todo. Y sí, podía. Aprendí a cambiar un fusible en la oscuridad,
a reparar una tubería que goteaba, a cocinar mi propia comida cuando a mamá se le olvidaba, a lavar mi ropa, a no esperar felicitaciones por mis dieces en la escuela. A no esperar que recordaran mis propios cumpleaños. Una vez, lo olvidaron por completo porque Javier tenía un bloqueo artístico y requería atención constante. Aprendí, sobre todo, a ser autosuficiente. No por virtud, sino por pura supervivencia. Porque en la casa de los Ramírez, yo era el pilar que sostenía el escenario, pero las luces, los aplausos, el amor, todo eso era para la estrella principal, Javier. Y ese resentimiento, amigos, es una semilla que, regada día a día con indiferencia, crece hasta convertirse en un árbol amargo con raíces muy, muy profundas, raíces que se aferran a tu alma y te impiden, a veces, respirar. La adolescencia suele ser una época confusa, un torbellino de hormonas y dudas existenciales. Para mí fue, sobre todo, una época de búsqueda. Buscaba un lugar donde no sentirme como una pieza de repuesto, un sitio donde mis manos sucias no fueran motivo de reproche, sino de interés, un rincón del mundo donde el silencio no fuera sinónimo de abandono. Y lo encontré. No estaba lejos, apenas a unas calles de la casa que cada día sentía menos mía, pero parecía otro universo, el taller mecánico de mi tío Miguel. Tío Miguel era el hermano mayor de mi padre, pero parecían tallados en maderas distintas. Era un hombre curtido por el sol y la grasa, de pocas palabras pero con una mirada que veía más allá de las apariencias. Tenía las manos grandes y agrietadas, pero se movían con una delicadeza sorprendente sobre los motores. Era el opuesto a mi padre Ricardo, mientras papá se preocupaba por las sensibilidades y los traumas de Javier, tío Miguel se maravillaba con la precisión de un motor bien afinado y la belleza de una línea aerodinámica. Su taller olía a gasolina, a metal caliente, a aceite quemado y a trabajo honesto. Para mí, olía a libertad. Empecé a ir allí después de la escuela, al principio solo para observar desde un rincón, fascinado por el esqueleto de los coches levantados en los gatos hidráulicos, por como tío Miguel, con una paciencia de santo y una fuerza bruta controlada, les devolvía la vida. Escuchaba sus murmullos mientras trabajaba, sus diálogos con las piezas rebeldes. Pronto, me dejó ayudar, pasarle las herramientas adecuadas, aprendí sus nombres y funciones como si fueran un nuevo idioma, limpiar las piezas hasta dejarlas relucientes, luego hacer ajustes menores bajo su supervisión atenta. Nunca me trató como un niño tonto o un estorbo. Me hablaba de igual a igual, me explicaba el porqué de las cosas. Fue él quien notó la chispa en mis ojos cuando un viejo Ford Falcon entró renqueando al taller, con el motor tosiendo humo azul. Este tiene historia, mijo, me dijo, pasándome un trapo limpio. Hay que escucharla, entenderla, antes de meterle mano. Y escuché. Me sumergí en ese mundo. Tío Miguel me enseñó a distinguir el rugido gutural de un V8 del susurro melódico de un 6 en línea. Me habló de Carroll Shelby y su cobra, de Enzo Ferrari y su pasión roja, de los hermanos Dodge y su robustez americana. Me enseñó a sentir el metal con las yemas de los dedos, a entender sus tensiones, sus debilidades, a respetar su edad y su diseño. No era solo arreglar coches, era como ser un arqueólogo descubriendo reliquias, un cirujano devolviendo la función, y un artista devolviendo la belleza. Descubrí que tenía un don, una intuición para diagnosticar problemas que otros no veían, una paciencia infinita para restaurar detalles minúsculos. Mis manos, antes motivo de vergüenza en casa, se convirtieron en mis mejores herramientas, mis aliadas. Por supuesto, en casa, mi pasión era vista como, bueno, como algo sucio, un pasatiempo poco refinado. Pero mira cómo vienes, Carlos. Todo lleno de grasa, exclamaba mi madre Elena, arrugando la nariz como si oliera a algo podrido. Tu hermano acaba de terminar una acuarela preciosa de un atardecer, deberías verla, qué sensibilidad. La acuarela, como siempre, era mediocre, un manchón de colores sin vida, pero ocupaba el lugar de honor en la nevera, sujeta con imanes de frutas. Mis logros en el taller, la primera vez que ajusté un carburador solo, el día que tío Miguel me dejó trabajar en la transmisión de un cliente importante, eran recibidos con indiferencia o, peor, con comparaciones odiosas. ¿Por qué no buscas algo más limpio? ¿Algo más intelectual?
Tu hermano va a ir a un curso de verano de historia del arte en Guanajuato. Papá y yo le pagaremos el viaje, claro. Es una inversión en su futuro. Nunca me ofrecieron pagar un curso de mecánica, ni siquiera uno básico. Lo que aprendí, lo aprendí de tío Miguel y de libros viejos y manuales técnicos que compraba con el dinero que ganaba lavando coches los fines de semana. Tío Miguel se dio cuenta. Un día, mientras lijábamos con cuidado casi reverencial la puerta de un Impala 64, me miró fijamente y dijo, no dejes que nadie te diga que lo que haces no vale, mijo. Hay más arte y más verdad en este guardabarros que en muchas galerías que he visto. Esa chispa que tienes, esa paciencia, eso es oro. No la dejes apagar. Esas palabras se convirtieron en mi mantra, mi escudo contra la indiferencia de mi hogar. Tío Miguel fue más que un tío, fue el mentor, el padre sustituto, el único que vio en mí algo más que el hijo fuerte y conveniente. En su taller, entre el ruido de las herramientas y el olor a gasolina, empecé a construir, sin saberlo, los cimientos de mi propia vida, lejos del escenario donde mi hermano seguía siendo el único actor digno de aplausos. El árbol amargo del resentimiento echó una nueva y gruesa raíz el verano que cumplí 19 años, una raíz que finalmente rompería el suelo de mi resignación. Javier, como no, tenía un nuevo sueño trascendental, uno que requería, como siempre, un sacrificio familiar. Esta vez, era una residencia artística de 3 meses en Florencia, Italia. Imagina, papá, mamá, la cuna del Renacimiento. Necesito absorber esa energía para mi obra, declamó con ojos llorosos y voz temblorosa en la cena, una actuación digna de un Oscar. Mis padres, conmovidos hasta la médula por la profundidad de su hijo artista, no dudaron. Sacaron una parte importante de sus ahorros, esos que supuestamente guardaban para emergencias, y pidieron un pequeño préstamo al banco. Todo por el futuro artístico de Javier, un futuro que, hasta ese momento, solo había producido lienzos manchados y deudas. Un par de semanas después, reuní el valor. Llevaba meses investigando, soñando. Me había enterado de un curso avanzado de restauración de carrocerías antiguas en Puebla. No era Italia, pero para mí, era el paraíso. Era la mejor escuela del país, la llave para convertir mi pasión en una profesión real. Me senté con mis padres en la misma sala donde habían decidido financiar el viaje europeo de Javier, el aire aún cargado con el eco de sus planes. Papá, mamá, empecé, con el corazón latiendo fuerte, la boca seca. Hay un curso increíble en Puebla, es sobre restauración de clásicos, justo lo que me apasiona. Me ayudaría muchísimo para, ya saben, para el taller, para tener un futuro. ¿Creen que podrían echarme una mano? No es tanto como lo de Javier, de verdad. La mirada de mi padre fue de sorpresa, casi de incredulidad, como si le estuviera pidiendo la luna. Mi madre suspiró, un sonido largo y cansado que ya conocía de memoria. Ay, mijo, dijo ella con esa voz condescendiente, esa que usaba para explicarme por qué mis necesidades siempre podían esperar. Tú sabes cómo están las cosas. Con el viaje de tu hermano, hemos gastado mucho. No hay dinero, Carlos. Además, añadió papá, con una lógica que me revolvió el estómago, tú ya tienes tu oficio con tu tío, ¿no? Ya te ganas la vida. Lo de tu hermano es diferente, es una inversión. Él tiene talento, necesita este impulso. Una inversión. Mi curso era un gasto, los caprichos de Javier, una inversión. Esa noche, en mi cuarto, mirando las paredes desnudas que nunca sentí mías, la decisión se tomó sola. No hubo gritos ni portazos. Solo una fría y dura certeza. No podía seguir viviendo allí, mendigando atención, esperando migajas de un amor que se repartía de forma tan desigual. Ya no era un niño, era un hombre, y tenía que construir mi propio camino, aunque fuera a base de golpes. Hice una pequeña maleta con lo poco que tenía, dejé una nota escueta sobre la mesa de la cocina, me voy a Puebla. Cuídense, y, antes del amanecer, con el corazón encogido pero la cabeza alta, tomé un autobús hacia lo desconocido. Los primeros años fueron una patada en el estómago, seguida de varias más. Puebla era cara, y yo no conocía a nadie.
Viví en cuartos de azotea que olían a humedad y desesperación, compartiendo baño con 10 personas más. Trabajé en talleres donde me explotaban, pagándome una miseria por jornadas interminables, soportando jefes ineptos y compañeros envidiosos. Comí más tortas de jamón y sopas instantáneas de las que quiero recordar. Hubo noches de frío, de soledad, de dudar si había hecho lo correcto, de querer volver corriendo a la comodidad miserable pero conocida. El orgullo me impedía llamar a casa, y ellos tampoco hicieron un gran esfuerzo por buscarme. Un par de llamadas incómodas con mi madre, donde solo preguntaba si me portaba bien y me contaba las maravillas que Javier descubría en Italia y lo mucho que lo extrañaban, fueron todo el contacto. Ni una pregunta sobre mis sueños, mis miedos, mis luchas. Pero en medio de la mierda, algo crecía. La libertad. Por primera vez, mis decisiones eran mías. Mi dinero, aunque poco, era mío. Mi tiempo era mío. Y la determinación se aferraba a mí como la grasa a mis manos. Ahorré cada peso, cada maldito peso, renunciando a todo lo superfluo. Negocié, aprendí a las malas, observé. Y finalmente, con los ahorros de 3 años de miseria y un préstamo que tío Miguel me envió casi a escondidas, sé que él tuvo que discutir con mi padre para hacerlo, diciéndole que era su dinero y hacía con él lo que quería. Alquilé un pequeño local. Era un agujero. Un garaje olvidado en una zona industrial, con el techo de lámina que sonaba como una batería en la lluvia y un solo foco colgando del techo. Pero era mío. Colgué mis herramientas en la pared, puse un cartel pintado a mano que decía Restauraciones Clásicas Ramírez y respiré hondo. Olía a polvo y a óxido, pero para mí, olía a esperanza. El camino apenas empezaba, y sería cuesta arriba, pero al menos, ahora lo conducía yo. Mi Restauraciones Clásicas Ramírez era, siendo honestos, más remiendos varios Ramírez al principio. Hacía cambios de aceite, arreglaba frenos, enderezaba defensas abolladas, lo que fuera para pagar la renta y comer algo más que atún en lata. Los coches clásicos eran un sueño lejano, un lujo que no podía permitirme ni yo, ni la mayoría de la gente que pasaba por mi taller. Pero mis ojos, mis fines de semana y mis sueños estaban puestos en otra cosa. Recorría desuesaderos con la devoción de un peregrino, mercados de pulgas donde la chatarra se mezclaba con tesoros ocultos, y revisaba obsesivamente los anuncios clasificados en periódicos viejos. Buscando esa joya escondida, ese diamante en bruto. Y un día, la encontré. O más bien, ella me encontró a mí. Un cliente habitual, un señor mayor muy amable llamado don Anselmo, que me traía su bochito para afinar, me comentó de pasada que tenía un cacharro viejo arrumbado en el rancho de su cuñado, allá por Atlixco. Llevaba años ahí, criando arañas y sirviendo de nido a los pájaros. ¿No te interesa, Carlitos? Si no, se va al kilo la próxima semana, no más estorba, me dijo, encogiéndose de hombros. La curiosidad me picó, como siempre. ¿Qué coche es, don Anselmo? Uf, ni me acuerdo. Uno americano, grande y rojo, o era rojo. Algo dentro de mí hizo, clic. Le pedí la dirección y, ese mismo sábado, conduje hasta allá en mi vieja camioneta. El rancho era polvoriento y el cacharro estaba al fondo, bajo una lona podrida y cubierto por una capa de polvo de años. A primera vista, don Anselmo tenía razón, era un montón de chatarra. Estaba bajo una lona podrida, cubierto de óxido, con los asientos destrozados y el motor mudo. Parecía un caso perdido. Pero debajo de la mugre, vi las líneas. Las inconfundibles líneas de un Ford Mustang Fastback. Y vi algo que el dueño no vio, algo que solo un ojo entrenado podría detectar, el número de serie en el chasis. Hice como que revisaba cualquier cosa y me acerqué. Lo limpié disimuladamente. No era un Mustang cualquiera. Era un GT del 67, con el motor 390 V8. Una bestia dormida. Un pedazo de historia americana pudriéndose bajo el sol de Puebla. Sentí un escalofrío. Mantuve la cara de póker. Le ofrecí al cuñado de don Anselmo una cantidad ridícula, casi pidiendo disculpas por llevarme esa basura. Aceptó encantado, feliz de deshacerse del estorbo y ganarse unos pesos.
Trasladarlo al taller fue una odisea, necesité una grúa y mucha paciencia, pero cuando finalmente estuvo bajo mi techo, sentí un escalofrío. Era mi oportunidad. La grande. Invertí todo. Mis ahorros, mi tiempo, mi alma. Fueron 6 meses de obsesión pura. Desmonté cada tornillo, cada tuerca. Clasifiqué, limpié, reparé. Busqué piezas originales en Estados Unidos, gastando dinero que no tenía en envíos y aduanas. Noches enteras lijando, soldando, aplicando masilla, pintando. Tío Miguel venía a verme los domingos, me traía comida, tienes que comer, mijo, o te vas a desmayar sobre ese motor, y me daba consejos, negándose a cobrarme un peso. Estás creando arte, mijo, decía, con un brillo de orgullo en los ojos que valía más que todo el oro del mundo. El proceso fue un infierno y un paraíso. Mis manos sangraban, mi espalda me mataba, pero ver cómo ese montón de chatarra resurgía, como el color rojo brillante volvía a la carrocería, como el interior recuperaba su esplendor con cuero nuevo, era mágico. Y el día que giré la llave y el quinto 8 rugió, un sonido profundo y poderoso que hizo vibrar las paredes del taller, despertando de su largo sueño, sentí que yo también volvía a la vida. Puse un anuncio discreto en una revista especializada, con fotos que hacían justicia al coche. Un coleccionista de Monterrey me llamó. Vino a ver el coche. Caminó a su alrededor en silencio durante 10 minutos, un hombre elegante con botas de piel de avestruz. Abrió el capó, revisó los números de serie con una linterna, se sentó al volante, olió el cuero. Luego me miró y dijo, ¿cuánto? Le di una cifra que me pareció astronómica, casi esperando que se riera o me regateara. No hizo ninguna de las dos cosas. Sacó su chequera y escribió la cantidad sin pestañear. Ese día, salí del taller con más dinero en mi cuenta del que había visto en toda mi vida. No era una fortuna, pero era la prueba. La prueba de que mi pasión, mi hobby sucio, valía. Era la validación que nunca recibí en casa. Era el combustible que necesitaba. Y supe, con una certeza absoluta, que era solo el principio. Los años siguientes pasaron como un montaje cinematográfico a cámara rápida, pero vividos a cámara lenta, con sudor y noches en vela. El dinero del Mustang no me lo gasté en lujos, lo reinvertí hasta el último centavo. Compré equipo de soldadura de última generación, una cabina de pintura profesional, herramientas que antes solo veía en catálogos. Amplié el taller, alquilando el local contiguo. Y empecé a buscar activamente proyectos más ambiciosos. Ya no era solo suerte, era estrategia. Aprendí del negocio, devoré libros sobre gestión, marketing, finanzas. Fui a subastas, no a comprar, sino a observar, a aprender, a hacer contactos. Me di cuenta de que mi ventaja no era solo mi habilidad manual, sino mi ojo. Podía ver el potencial donde otros solo veían óxido, y podía detectar una falsificación o una mala restauración a kilómetros. Descubrí que tenía olfato no solo para la mecánica, sino para las oportunidades. Empecé a anticipar qué modelos se revalorizarían, a cultivar relaciones con coleccionistas serios, brokers internacionales y hasta museos. Entendí el intrincado baile de la compraventa de alto nivel, donde la discreción y la reputación no son todo. Fue en esa época cuando llegó Mateo. Un chavo flaco, callado, que apareció un día buscando trabajo. No tenía mucha experiencia formal, pero cuando le pedí que me ayudara a diagnosticar un problema complicado en un Lancia Aurelia, su forma de escuchar el motor, su lógica deductiva, su conocimiento innato, me dejó boquiabierto. Venía de una familia humilde, como yo, y tenía la misma hambre, la misma pasión reverencial por las máquinas. Lo contraté como ayudante, pero pronto se convirtió en mi mano derecha, mi jefe de taller, mi socio no oficial, mi amigo. Su lealtad era tan sólida como el chasis de un Mercedes-Benz de los años 50. Juntos, empezamos a construir una reputación. Restauraciones Clásicas Ramírez dejó de ser un taller de barrio y se convirtió en una referencia nacional, y luego, internacional. Nos especializamos en lo difícil, en lo raro, en esos coches que otros daban por perdidos. Y lo hacíamos con una calidad obsesiva, buscando la perfección histórica. El dinero empezó a llegar en serio.
Pude mudarme a un taller mucho más grande, en una zona industrial decente, con un showroom elegante, con suelo pulido y luces direccionales, donde exhibir nuestras obras terminadas como si fueran esculturas. Contraté más personal, mecánicos, tapiceros, pintores, todos artesanos de primera. Empecé a viajar, a visitar subastas en Pebble Beach, en Villa de Este, a tratar con clientes que tenían nombres que solo había leído en revistas de negocios. Millones. La palabra empezó a sonar en mis cuentas bancarias, pero la manejaba con la misma discreción con la que trataba a un motor delicado. Compré un departamento cómodo pero no ostentoso en una buena zona, un coche bueno pero no llamativo, un Volvo clásico, irónicamente. Mi vida pública seguía siendo la de un mecánico apasionado, no la de un empresario millonario. El secreto era mi escudo. Fue en esa época de crecimiento cuando mi prima Isabela decidió honrarme con su presencia. Isabela era la hija de la hermana rica de mi madre, una mujer que siempre había mirado a nuestra rama de la familia por encima del hombro. Llegó al taller nuevo, vestida de punta en blanco, con sus gafas de sol puestas a pesar de estar bajo techo. Paseó la mirada por los Porsches 356 y los Jaguar C-Type que estábamos restaurando, arrugando la nariz ante el leve olor a disolvente y cuero. «Ay, primito», dijo con esa voz melosa y condescendiente que me erizaba la piel. «Qué interesante tu lugar. Mucho trabajo, ¿verdad?». Se detuvo frente a un Aston Martin DB5, una joya por la que un cliente de Dubái me pagaría una fortuna y que Mateo estaba puliendo con esmero. «Qué suerte tienen algunos, ¿verdad?», suspiró, acariciando la pintura con la punta de un dedo enguantado. «Ojalá algún día puedas tú tener algo así, aunque sea de segunda mano. Pero bueno, supongo que es bonito trabajar con los juguetes de los ricos, ¿no? Al menos te distrae». Sonrió, me dio una palmadita en el brazo, cuidando de no mancharse, y se fue, dejándome con una sonrisa irónica en los labios. Si supiera que ese juguete era solo una pequeña pieza de mi imperio, un imperio construido con la grasa, el sudor y el silencio que ella tanto despreciaba. Pero era mejor que no lo supiera. Mi éxito era mi secreto, mi armadura, y no estaba dispuesto a compartirlo con quienes solo habían sabido mirar hacia otro lado. Su ignorancia era, a su manera, parte de mi satisfacción. Mientras mi negocio despegaba y mis cuentas crecían en silencio como una marea sigilosa, las noticias que me llegaban de mi familia seguían la misma melodía de siempre. Aunque con un tono cada vez más desafinado y desesperado. La portadora de estas noticias era mi tía Sofía, la hermana menor de mi madre. Tía Sofía era diferente, siempre había tenido una mirada triste y comprensiva, y aunque rara vez intervenía directamente en los dramas familiares, yo sabía que ella veía la injusticia que se vivía en esa casa. Nos llamábamos de vez en cuando, conversaciones cortas y discretas, donde ella me ponía al tanto sin pedirme nada, solo informando, quizás como una forma silenciosa de mantener un puente. Fue ella quien me contó que mis padres estaban empezando a tener problemas serios de dinero. Papá Ricardo se había jubilado con una pensión modesta, y Javier, bueno, Javier seguía siendo Javier. Su obra cumbre no había encontrado comprador, su galería improvisada en el garaje solo atraía moscas y gatos callejeros, y vivía completamente a costa de ellos, con la altivez de un genio incomprendido. A eso se sumaron algunos achaques de salud de mamá Elena, que requerían medicinas caras, y un par de malas decisiones financieras que papá había tomado, intentando multiplicar sus escasos ahorros. «Están pensando en vender la casa, Carlos», me dijo tía Sofía en voz baja, con un tono cargado de preocupación. «Tu madre está desconsolada. Dice que es lo único que tienen. La casa». A pesar de todos los malos recuerdos, de la indiferencia sufrida entre esas paredes, la noticia me golpeó. Era la casa donde crecí, el lugar de mis pocos buenos recuerdos, casi todos con tío Miguel en el patio trasero, y de mis muchas heridas. Era el último ancla de una familia que, aunque rota, seguía siendo la mía. No podía permitir que la perdieran. Pero, ¿cómo ayudarlos sin revelar mi situación? ¿Sin abrir la puerta a la tormenta que sabía que se desataría si descubrían mi éxito? Sería como echar sangre a un estanque lleno de pirañas. La decisión fue difícil,
cargada de una ironía que casi me hacía reír a carcajadas en la soledad de mi lujoso departamento. Decidí convertirme en su benefactor anónimo, su ángel guardián secreto. Hablé con mis asesores financieros y establecí una transferencia mensual a la cuenta de mis padres. Empecé con 5.000 euros. Una cantidad que para mí era calderilla, un gasto menor en mi presupuesto, pero que para ellos sería un salvavidas. Para cubrir mis huellas, le pedí a tía Sofía, con mucha delicadeza, que les dijera que había organizado una cooperacha entre varios familiares lejanos que vivían en Estados Unidos. Y que yo contribuía con una pequeña parte de mis ahorros, unos 200 euros, para que no sospecharan. Tía Sofía dudó. «Mijo, ¿estás seguro? ¿Sabes cómo son? Esto puede ser peor». «Estoy seguro, tía», le dije. «Solo hazlo, por favor». Funcionó. O al menos, funcionó a mi manera. Mis padres recibieron el dinero con lágrimas de gratitud, dirigidas al cielo y a la generosidad de esos parientes lejanos. Javier, por supuesto, lo vio como una señal divina de que su talento estaba a punto de ser reconocido y que, mientras tanto, merecía vivir cómodamente. Empezó a comprar ropa nueva de marca, a salir más, a hablar de nuevos proyectos artísticos que requerían inversión inicial. Y así empezó mi doble vida, una farsa agridulce. Pasaba los días cerrando tratos multimillonarios, negociando con jeques árabes y magnates europeos, supervisando restauraciones de coches que valían más que todo su barrio, y luego, en las raras ocasiones en que los visitaba. Siempre manteniendo mi fachada de mecánico próspero pero modesto, llegando en mi Volvo viejo, escuchaba a mi madre suspirar: «Ay, Carlitos, qué bueno que al menos tú tienes un trabajo estable y eres tan ahorrador. Nos preocupamos por ti, con esa vida tan sencilla que llevas. Menos mal que la familia nos echa una mano, si no, no sé qué haríamos. Tu hermano necesita tanto apoyo ahora». Asentía, sonreía, y me tragaba la bilis. Era el hombre más rico de la habitación, el que pagaba sus facturas, el que salvaba su casa, y a sus ojos, seguía siendo el pobrecito, el segundón. La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. Era mi secreto, mi carga, y mi amarga venganza silenciosa. Una venganza que, en el fondo, me hacía sentir tan miserable como poderoso. El dinero anónimo, en lugar de ser un alivio que trajera prudencia, actuó como gasolina sobre el fuego de la complacencia y el derecho que mi familia sentía. Javier, en particular, floreció en este nuevo ambiente de milagros financieros como una flor exótica y parasitaria. Primero, necesitaba alquilar un estudio adecuado para su arte, uno con luz del norte y espacio suficiente para sus grandes formatos. Encontró uno carísimo en la zona de moda de la ciudad. Luego, decidió que era el momento de organizar una exposición para lanzar su carrera definitivamente. Costó un dineral, el alquiler de una pequeña galería por una semana, invitaciones impresas en papel de lino, vino caro para la inauguración. ¿El resultado? Asistieron familiares y amigos por compromiso, se bebieron todo el vino, y no vendió ni un solo cuadro. Fue un fracaso estrepitoso, pero para mis padres, fue una prueba de que Javier lo estaba intentando, y para Javier, fue culpa del público ignorante que no apreciaba su genio. El siguiente paso, predeciblemente, fue un viaje indispensable a Italia. «Necesito reconectar con los maestros», anunció con gravedad. «Mi alma de artista se está ahogando en esta mediocridad. Necesito la luz de la Toscana, la inspiración de Roma». Las llamadas de mi madre se volvieron más frecuentes. Ya no eran solo para contarme las penas, sino para deslizar, con una habilidad digna de un diplomático experimentado, la necesidad de más. «Ay, Carlitos, si vieras a tu hermano, está tan cerca de lograrlo, tiene tanto potencial. Si tan solo tuviéramos un empujoncito más. Es que el viaje a Italia es fundamental para él. ¿Tú crees que nuestros parientes de Estados Unidos podrían?» Y yo, atrapado en mi propia red, sintiendo una mezcla tóxica de culpa, deber y un oscuro resentimiento, cedía. Aumenté la transferencia a 8.000 euros mensuales, canalizándola a través de tía Sofía, quien me miraba con una mezcla de preocupación y resignación cada vez que le pedía el favor. «¿Estás seguro, mijo?
Sabes que esto no va a parar, me advertía. Lo sabía. Pero seguía, diciéndome a mí mismo que era la última vez, sabiendo que mentía. Era más fácil enviar dinero que enfrentar la verdad o la inevitable confrontación. Fue en medio de esta locura cuando Valeria reapareció en mi vida. Valeria había sido mi novia en la época de Puebla, cuando yo era solo un mecánico luchando por salir adelante. Me dejó, sin muchos miramientos, por un tipo con más ambición y un coche nuevo. Ahora, años después, apareció en mi taller, como por arte de magia, aunque sabía que Isabela probablemente le había pasado el dato de que me iba bien. Llegó con su mejor sonrisa, luciendo más producida que nunca, recordando los viejos tiempos, hablando de segundas oportunidades y de cómo siempre supo que yo llegaría lejos. La vi venir a kilómetros de distancia. La escuché con una paciencia gélida, observando el brillo de la codicia en sus ojos mientras miraba de reojo los coches de lujo en el showroom. Recordé cómo me había dejado, cómo se había burlado de mis manos sucias y mis sueños imposibles. Cuando terminó su discurso, la miré fijamente. Valeria, le dije, con una voz tranquila pero cortante. Los viejos tiempos terminaron cuando decidiste que mi ambición no era suficiente. Tienes razón, las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Y en mi vida actual, no hay lugar para segundas oportunidades basadas en el tamaño de una cuenta bancaria. Te agradezco la visita, pero tengo mucho trabajo. Su sonrisa se derritió como cera barata. Se fue sin decir palabra. Me sentí bien. Al menos, había aprendido a detectar a los parásitos. Pero la sensación de victoria era efímera. Un par de semanas después, fui a una comida familiar dominical. La misma comida insípida, las mismas conversaciones girando en torno a Javier. Él hablaba sin parar de sus planes revolucionarios para el arte contemporáneo, ahora enriquecidos por su viaje a Italia, del que volvió sin un solo cuadro nuevo, pero con varias maletas llenas de ropa de diseñador. Y entonces, mi padre, mirándome con genuina preocupación, dijo, «Mijo, he estado pensando. Tu tío Miguel ya está grande. ¿No crees que es hora de buscar un trabajo de verdad? Algo con seguro, con prestaciones, en una oficina. Lo de los carros es bonito, pero no es seguro, Carlos. Tienes que pensar en tu futuro. Mira a tu hermano, él sí está luchando por algo grande. Casi me ahogo con el puré de papas. Mi futuro, en ese momento, incluía cerrar un trato por un Ferrari 250 Guanajuato que valía más que toda la calle donde vivían. Pero solo asentí. Lo pensaré, papá. Gracias. El barril no tenía fondo, y yo seguía llenándolo, preguntándome cuándo, o cómo, todo aquello iba a explotar. La explosión se acercaba, podía sentirla en el aire, como la electricidad estática antes de una tormenta de verano, como la vibración sorda de un motor a punto de reventar. Y el detonador tenía fecha y hora, el 50º aniversario de bodas de mis padres. Querían celebrarlo a lo grande, tirar la casa por la ventana, como decía mi madre, olvidando convenientemente que era mi dinero el que mantenía esa casa en pie y el que permitiría cualquier tipo de celebración. Querían invitar a toda la familia, a los amigos, a los vecinos, demostrar que, a pesar de todo, seguían siendo alguien. El problema era que yo estaba en medio de la negociación más grande y delicada de mi carrera, la venta de una colección privada completa de Ferraris clásicos, propiedad de un industrial alemán muy reservado y excéntrico, R. Smith. El trato implicaba cifras de 8 dígitos y requería toda mi atención, discreción y nervios de acero. Las llamadas a horas intempestivas, los correos encriptados, los viajes relámpago a Zúrich y Múnich me tenían al borde del agotamiento físico y mental. Dormía poco, comía mal y vivía pegado al teléfono y al ordenador. En medio de ese torbellino, mi madre empezó a llamar, cada vez más agobiada. «Ay, Carlitos, es tanto estrés. No sabes lo que es organizar algo así. La comida, los invitados, la decoración. No sé si podré con todo. Y es tan caro, hijo, tan caro. Tu padre y yo estamos muy preocupados». Escuchaba sus lamentos, mientras en mi otra línea esperaba una llamada de los abogados de R. Smith.
La ironía era tan brutal que a veces me daban ganas de reír o de llorar, o ambas cosas a la vez. Decidí tomar el control, más por mi propia sanidad mental y para evitar un desastre anunciado que por generosidad. Mamá, no te preocupes por la comida, le dije en una llamada, tratando de sonar casual, como si le ofreciera llevar los refrescos. Yo me encargo. Conozco un servicio de catering bueno y no tan caro. Es un pequeño regalo de mi parte por el aniversario. Un catering, su voz se llenó de alarma y una pizca de desdén. Pero eso es carísimo, hijo. ¿Y será bueno? A la gente le gusta mi mole. ¿Estás seguro? No queremos que te endeudes por nosotros. Sabemos que tú vives al día. No te preocupes, mamá. He ahorrado, mentí sin pestañear. Y será comida de primera, ya verás. Tú solo encárgate de disfrutar. Por supuesto, el catering que contraté no era bueno y no tan caro. Era Le Cordon Bleu se queda corto, el servicio más exclusivo y costoso de la ciudad, el mismo que usaba para mis eventos de clientes VIP. Pedí lo mejor de lo mejor, canapés con caviar beluga, que seguro confundirían con huevas de pescado, langosta termidor, cortes de carne wagyu importada, una barra de postres que parecía sacada de un sueño parisino y, por supuesto, vinos franceses y champán Dom Pérignon, que servirían diciendo que era un vino espumoso español muy decente. El costo total superaba lo que mis padres creían que yo ganaba en 6 meses, quizás en un año. Pero era la forma más sencilla de evitar dramas culinarios y, además, una pequeña broma privada, un lujo silencioso que me permitía sobrellevar la situación. Los días previos a la fiesta fueron una locura. Cerrando los últimos flecos del trato con Alemania, supervisando los detalles del catering a distancia, respondiendo a las preguntas ansiosas de mi madre, ¿seguro que alcanzará la comida, Carlitos? ¿Y si no les gusta? ¿Y si es muy moderno, y tratando de mantener mi fachada de mecánico modesto? Sentía que caminaba sobre una cuerda floja, con un precipicio a cada lado. La calma antes de la tormenta era sofocante. Sabía que la fiesta de aniversario no sería solo una celebración, sería el escenario donde, de una forma u otra, la bomba de tiempo que yo mismo había construido finalmente estallaría. Solo esperaba estar lo suficientemente lejos cuando sucediera. Pero sabía, en el fondo, que estaría en el epicentro. Llegó el día de la casa de mis padres, esa que yo había salvado de la venta con mi dinero secreto, estaba irreconocible. El catering había hecho su magia, mesas impecables con mantelería de hilo, arreglos florales elegantes que perfumaban el aire, camareros discretos con uniformes impolutos moviéndose con una eficiencia silenciosa. El aroma que flotaba en el aire no era el del estofado quemado de mamá ni el de los frijoles refritos, sino el de la mantequilla clarificada, las finas hierbas y el chocolate belga. La familia estaba allí en pleno, tíos, primos, amigos de toda la vida, vecinos chismosos, y por supuesto, Javier, pavoneándose como si él fuera el anfitrión, recibiendo felicitaciones y hablando en voz alta sobre sus próximos proyectos internacionales. Intenté mantenerme en segundo plano, una sombra familiar. Saludaba cortésmente, soportando las palmaditas condescendientes, qué milagro verte, Carlitos. Sigues con los fierros viejos, y los comentarios sobre lo bien que me veía, probablemente porque, por una vez, no llevaba mi overol de trabajo, sino un traje discreto pero caro que nadie reconocería. La comida fue un éxito rotundo. La gente comía y bebía con un entusiasmo que rara vez se veía en las reuniones familiares. Vi a Isabela, mi prima snob, repetir langosta 3 veces, mientras le comentaba a mi madre en voz alta, ¡qué maravilla, tía Elena! Qué afortunados fueron de encontrar un servicio tan decente y tan accesible. ¿Quién lo diría? Mamá sonreía, radiante, aceptando los elogios como si ella misma hubiera cocinado durante días, lanzándome miradas de te lo dije que yo esquivaba. Pero yo no podía relajarme. El trato con R. Smith estaba en su punto culminante. Estaba esperando la confirmación final, la transferencia. Necesitaba estar conectado. Me disculpé discretamente y me retiré a un rincón del salón con mi tablet, buscando una señal decente de wifi entre tanta gente. Justo en ese momento, llegó la notificación. Un sonido discreto,
pero para mí, fue como un trueno. La abrí. Correo del Banco Suizo, transferencia confirmada. 8.500.000 euros. Un segundo correo de los abogados alemanes, contrato finalizado. Documentación adjunta. Saldo de cuenta, 15.743.281 euros con 56 centavos. Y un tercer correo de mi equipo en México, informe trimestral listo. Beneficio neto, euro 5.3 m. Sentí un vértigo, una mezcla de alivio y euforia. Años de trabajo, de sacrificios, culminando en ese momento. Una sonrisa, genuina y amplia, se dibujó en mi cara. Estaba tan absorto, sonriendo como un idiota a la pantalla, que no oía a Javier acercarse por detrás. Siempre había tenido esa habilidad felina para aparecer cuando menos te lo esperabas, generalmente para pedir algo o para burlarse. A ver, hermanito, exclamó, con esa voz burlona que tanto detestaba, haciendo que varios invitados se giraran. ¿Qué cochecito estás vendiendo ahora que es tan importante como para ignorar la fiesta de nuestros padres? ¿O estás viendo fotos de riñes? Y antes de que pudiera reaccionar, con un movimiento rápido y teatral, me arrebató la tablet de las manos. Y Javier, devuélvemela, le espeté, intentando levantarme, pero él ya se había girado y la sostenía en alto, como un trofeo. Caminando hacia el centro de la sala donde la mayoría de los invitados charlaban animadamente. «Atención todos», gritó, con una sonrisa maliciosa. «Vamos a ver el negocito tan importante de Carlos. Vamos a ver en qué pierde el tiempo mi hermanito el mecánico. Seguro que está vendiendo un tapón de gasolina usado por una fortuna». Algunos rieron, esperando la broma. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Corrí hacia él, gritando su nombre, pero era tarde. Javier giró la tablet para que todos la vieran, con la pantalla aún mostrando mis correos, mis cuentas, mis millones. Las cifras brillaban bajo la luz del candelabro. El efecto fue instantáneo y devastador. Las risas se cortaron. Las conversaciones murieron. Se hizo un silencio tan profundo que podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. Todos los ojos se clavaron en la pantalla, luego en mí, luego en la pantalla otra vez. Vi la cara de tío Miguel, que abrió los ojos como platos y casi se atraganta con su bebida. Vi a tía Sofía llevarse una mano a la boca, sus ojos llenos de una comprensión dolorosa. Vi a Isabela quedarse pálida, sus labios entreabiertos en una carita sorprendida de shock. Y vi a Javier. Su sonrisa se congeló, se transformó en incredulidad y luego en una mueca de pánico, envidia y odio puro. Palideció tanto que pensé que se desmayaría. Pero la reacción más aterradora fue la de mi madre. Primero, una risa nerviosa, incrédula. «Ay, Javier, qué bromas, seguro es un juego o algo así». Pero luego miró bien, vio las cifras, mi nombre. Su risa se convirtió en un jadeo. Su cara enrojeció. Se levantó bruscamente, tirando su silla con un ruido estrepitoso. Y entonces, gritó. Un grito que no era de alegría ni de orgullo. Era un grito de pura furia y derecho. «Eso no puede ser. Carlos. ¿Qué es esto? Tienes millones. Y millones. Y nos dejaste sufrir». La bomba había estallado. Y la onda expansiva estaba a punto de arrasarlo todo. El grito de mi madre resonó en el silencio sepulcral, rompiéndolo en 1000 pedazos. Todos los ojos, antes fijos en la pantalla o en mí, se clavaron en ella. Luego, volvieron a mí, buscando una explicación, una negación, algo. Sentí una extraña calma descender, la calma del ojo del huracán. Era el momento que, en el fondo, siempre supe que llegaría. Me levanté lentamente, alisando mi camisa, que de repente se sentía demasiado apretada. Javier seguía allí, paralizado, como una estatua de sal, con la tablet aún en sus manos temblorosas como si quemara. «¿Sufrir, mamá?», pregunté, y mi voz sonó más firme, más profunda de lo que esperaba. No había temblor, solo un cansancio infinito y una resolución helada. «¿Te refieres a sufrir,
con los 8.000 euros que te he estado enviando cada mes, secretamente, durante los últimos 2 años? El dinero que pensabas que caía del cielo o de la generosidad familiar. El dinero que pagó las deudas de papá, tus medicinas, los arreglos de esta casa. El dinero que financió el estudio de Javier, su exposición, su viaje inspirador a Italia. El dinero que pagó esta fiesta, esta comida, este champán que están bebiendo. Ese sufrimiento. El color desapareció de la cara de mi madre. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mi padre se levantó, tambaleándose, apoyándose en la mesa. 8.000 euros. Pero, ¿cómo? Tú, tartamudeó, su rostro una máscara de confusión y shock. No importa cómo, intervino Javier, recuperando la voz, ahora llena de veneno y una justificación retorcida. Es un mentiroso. Nos ha engañado a todos. Tenía todo este dinero y nos veía luchar, nos humillaba con sus migajas anónimas. Es tu obligación, Carlos. Somos tu familia. Yo merecía parte de eso para mi arte, para mi vida. Me lo debes. Me has robado mis oportunidades. Tu hermano tiene razón, coreó mi padre, envalentonado por la indignación de Javier, encontrando un culpable para sus propios fracasos. Somos tus padres. Te criamos, te dimos todo. ¿Y así nos pagas? Con secretos y mentiras. Y ese dinero debería ser para la familia. Y ahí fue cuando la calma se rompió. No con un grito, sino con un torrente de palabras. Años. Décadas de silencio, de tragarme la injusticia, de ser el segundón, el invisible, el fuerte, explotaron dentro de mí. No grité. Hablé con una intensidad helada, y cada palabra era una bala certera, dirigida a cada uno de ellos. ¿Criarme? ¿Se refieren a enviarme con tío Miguel o con la abuela cada vez que estornudaba para proteger al delicado Javier? ¿Darme todo? ¿Se refieren a ignorar cada logro mío, cada 10 en la escuela, cada trofeo de ciencias, mientras celebraban cada dibujo mediocre de Javier como si fuera un Picasso? ¿Se refieren a pagarme un billete de autobús a Puebla mientras financiaban viajes a Europa con dinero que no tenían? ¿Se refieren a decirme que buscara un trabajo de verdad, mientras yo, construía esto, señalé la tablet, ladrillo a ladrillo, con mis manos, con mi sudor, con las noches sin dormir, a pesar de ustedes? No gracias a ustedes. Miré a Javier, y mi voz se cargó de desprecio. Tú no mereces nada que no te ganes tú mismo. Has vivido como un rey a costa de ellos, y ahora quieres vivir a costa mía. Tu arte es una excusa para tu pereza y tu egoísmo. Nunca has luchado por nada, solo has sabido llorar y exigir. Miré a mis padres, y el dolor se mezcló con la furia. Y ustedes, su ceguera es imperdonable. Nunca me vieron. Nunca quisieron verme. Solo vieron a Javier. Y ahora que ven mi dinero, ¿qué sienten? ¿Orgullo? ¿Alegría por mí? No. Sienten derecho. Sienten enojo porque no les di más, porque no les di todo. Creen que mi éxito les pertenece, que es una extensión de sus deseos incumplidos, una cuenta bancaria a su disposición. El salón era un caos. Mi madre lloraba, pero eran lágrimas de rabia y frustración. Mi padre me llamaba ingrato y egoísta, con la cara congestionada. Javier gritaba incoherencias sobre traición y justicia. Algunos tíos intentaban decir algo, Carlos, cálmate, Elena, por favor, pero sus voces se perdían en la tormenta. Vi a Isabela mirándome con una expresión nueva, una mezcla de shock y cálculo. Sí, estaba calculando cómo acercarse al nuevo millonario. Y vi a tía Sofía, en un rincón, llorando en silencio, pero asintiendo, como si finalmente alguien hubiera dicho la verdad en voz alta. Ya no había nada más que decir. Había vaciado 30 años de silencio. Recogí la tablet de las manos inertes de Javier. Tomé mi saco del respaldo de una silla. Caminé hacia la puerta, atravesando el campo de batalla que había sido la fiesta de aniversario. Detrás de mí, ya oía a mi madre empezar a hacer planes entre sollozos, tenemos que hablar con un abogado.
Ese dinero también es nuestro. Javier necesita su estudio, un coche nuevo. Él se lo merece todo. Salía la noche fresca. El aire nunca me había parecido tan limpio, tan respirable. La guerra apenas comenzaba, pero por primera vez en mi vida, me sentía libre. Libre y terriblemente solo. La libertad tiene un precio, y el mío se pagó en forma de un tsunami de toxicidad familiar. Apenas había arrancado el coche, alejándome de esa casa que de repente se sentía como un campo minado, cuando mi teléfono empezó a vibrar como si tuviera un ataque epiléptico. Llamadas perdidas, mamá. Papá. Javier. Tía fulana. Primo sutano. Mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, notificaciones de redes sociales. Era un bombardeo digital. No contesté. Necesitaba pensar, actuar con cabeza fría, no reaccionar con las vísceras. Mi primera llamada, antes incluso de llegar a la seguridad de mi departamento, fue a mi abogada, la licenciada Silvia Ramírez. Una mujer brillante, dura como el acero y con la misma aversión que yo por las tonterías y el drama. Silvia, le dije, con la voz aún tensa, pero clara. Se armó la gorda. Código rojo. Necesitamos movernos, ahora. Silvia, siempre eficiente, me citó a primera hora de la mañana siguiente en su despacho. Seguí su consejo al pie de la letra. Durante las siguientes 48 horas, nos dedicamos a blindar mi patrimonio. No era paranoia, era estrategia de contención. Bloqueamos cuentas, transferimos la mayor parte de mis activos personales a fideicomisos casi impenetrables y reforzamos legalmente la estructura de mi empresa, asegurándonos de que no hubiera ni una sola fisura por donde pudieran intentar colarse. Silvia revisó cada documento, cada contrato. No podrán tocarte, Carlos, me aseguró, pero van a intentarlo todo. Prepárate para la guerra psicológica. Mientras yo me blindaba, Javier desataba su furia en las redes sociales. Publicó una sarta de mentiras melodramáticas, dignas de una telenovela barata. Me pintó como un monstruo avaro, un hermano desalmado que acumulaba millones mientras su sensible familia sufría penurias inimaginables. Usó fotos antiguas, sacó de contexto conversaciones, se victimizó hasta el ridículo, hablando de sus sueños rotos por mi egoísmo. La publicación se hizo viral entre nuestro círculo extendido. Los comentarios eran un circo, algunos me crucificaban, qué vergüenza, la familia es primero, otros defendían a Javier, ánimo, Javi, tu talento brillará, y muchos, simplemente, disfrutaban del chisme morboso. Silvia me aconsejó no responder. No te rebajes a su nivel, Carlos. El silencio digno es tu mejor arma. Que se ahoguen en su propio veneno. Fue difícil, leer esas acusaciones dolía, pero seguí su consejo. Sin embargo, Mateo, mi socio, no pudo contenerse. Sin consultarme, él y un par de mis empleados más leales empezaron a publicar comentarios discretos pero firmes, no sobre la familia, sino sobre mí. Carlos Ramírez es el hombre más trabajador y honesto que conozco. Construyó su empresa desde cero, con puro esfuerzo y talento. Siempre ha sido generoso, pero no le gusta alardear. Fue un contrapunto sutil pero efectivo a la histeria de Javier, una defensa silenciosa que valoré enormemente. Luego vinieron los monos voladores. Tíos, primos, amigos de mis padres, todos llamando para saber cómo estaba, para mediar, para que la familia no se rompiera, para que pensara en mis pobres padres. Pero el subtexto era claro, dale a tus padres lo que quieren y deja de ser tan egoísta. Siguiendo el plan de Silvia, mi asistente tenía instrucciones claras. A todos se les respondía con la misma frase, cortés pero infranqueable, Carlos agradece su interés, pero considera este un asunto privado y pide respeto por su decisión. No hará más comentarios. La mayoría desistió, unos pocos insistieron, y fueron bloqueados. El golpe maestro de mi familia fue contratar a un abogado. Un tipo agresivo que envió una carta amenazante, insinuando que podrían demandarme por apoyo familiar, argumentando que los había hecho dependientes, o incluso fraude emocional. Sí, lo sé, ridículo. La respuesta de la licenciada Ramírez fue una obra de arte legal.
Una carta de 10 páginas que no solo desmontaba cada uno de sus argumentos con referencias al Código Civil, sino que detallaba, con pruebas bancarias, obtenidas legalmente, ahora que era necesario, cada euro que yo les había enviado. Y terminaba con una advertencia: cualquier nuevo intento de acoso o difamación sería respondido con todo el peso de la ley, incluyendo demandas por daños y perjuicios. El abogado agresivo no volvió a dar señales de vida. En medio de todo esto, Isabela, mi prima snob, intentó su jugada. Me llamó con una voz melosa, diciéndome que siempre había sabido que yo era especial, que estaba impresionada con mi visión y que le encantaría que nos viéramos para ponernos al día y ofrecerme su apoyo incondicional contra esos ingratos. La escuché sin interrumpir, saboreando la ironía. Cuando terminó, le dije: gracias, Isabela. Pero creo que ya dejaste clara tu opinión sobre mí y mi tallercito durante años. Guárdate tu apoyo incondicional. No lo necesito. Y colgué. El último paso fue el más doloroso, pero necesario. A través de la licenciada Ramírez, notifiqué oficialmente a mis padres que todas las transferencias, anónimas o no, cesaban de inmediato y permanentemente. El grifo se había cerrado. La guerra, al menos la parte legal y financiera, había terminado. Había ganado, pero la victoria se sentía extrañamente hueca. Había construido un imperio, pero a cambio, había demolido mi familia. O quizás, solo había dejado al descubierto las ruinas que siempre estuvieron allí. Ha pasado un año. 12 meses. 365 días de un silencio casi total con la mayor parte de mi familia biológica. Un año de reconstrucción, no de mi negocio, que siguió creciendo como una bestia bien alimentada, sino de mi vida, de mi paz interior. La nueva realidad es tranquila. Y esa tranquilidad, después de décadas de ruido, drama y expectativas ajenas, es el mayor lujo que el dinero me ha comprado. Es una tranquilidad ganada a pulso, a veces dolorosa, pero profundamente mía. El negocio va mejor que nunca. Restauraciones Clásicas Ramírez ya no es solo una referencia nacional, hemos abierto una pequeña oficina de representación en Mónaco para atender al mercado europeo. Mateo es ahora oficialmente mi socio, con un porcentaje de la empresa. Ver su cara de orgullo, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas, cuando firmamos los papeles en la notaría, fue uno de los momentos más genuinos y gratificantes de mi vida. Celebramos, no con champán caro en un restaurante de lujo, sino con unas cervezas bien frías y una carne asada en el taller, rodeados de los coches que amamos. Con tío Miguel contando sus viejas historias de carreras y motores imposibles. Tío Miguel sigue siendo mi ancla, mi faro. Sus visitas al taller son mi conexión con un pasado menos doloroso, con la raíz de mi pasión. Nunca hablamos mucho del incidente, como él lo llama. No hace falta. A veces, mientras trabajamos juntos en algún motor, me mira por encima de sus gafas, me da una palmada en el hombro y dice: hiciste lo que tenías que hacer, mijo. A veces, hay que podar las ramas secas para que el árbol crezca. Sus palabras, sencillas y directas, son mi absolución. Tía Sofía es mi otro puente, uno muy delgado y cuidadosamente transitado. Hablamos una vez al mes, llamadas cortas, siempre iniciadas por mí. Me cuenta lo esencial, sin juicios ni presiones, respetando mi decisión. Sé, por ella, que mis padres tuvieron que vender la casa grande. Viven ahora en un departamento pequeño, alquilado, en una zona más modesta. Papá Ricardo está más callado, más ausente. Mamá Elena, me cuenta tía Sofía, sigue lamentándose de su mala suerte y de la ingratitud de su hijo mayor. Sé que Javier tuvo que buscar trabajo, de verdad. Aparentemente, es cajero en un supermercado. Tía Sofía dice que se queja constantemente de su destino cruel, de su talento desperdiciado, y que sigue culpándome de todos sus males. No siento alegría por sus dificultades, pero tampoco siento culpa. Siento una distancia enorme, como si habláramos de desconocidos. Mi vida personal también ha encontrado un nuevo ritmo. Conocí a Lucía. Es arquitecta, inteligente, independiente, con una risa que ilumina cualquier habitación y una pasión por las líneas puras que comparto.
La conocí después de todo el drama, en una exposición de arte, irónico, verdad, donde ambos criticábamos en voz baja las mismas obras pretenciosas. Sabe mi historia, la esencial, la que importa. No la juzga. Me valora por quien soy, no por lo que tengo. Nuestras tardes de domingo son tranquilas, a veces en casa cocinando juntos, a veces paseando por Coyoacán, a veces en su estudio, donde admiro sus maquetas y sus planos, su pasión tan real y tangible como la mía. Es fácil. Es sano. Es un tipo de amor y compañerismo que nunca creí merecer. El otro día, mientras conducía hacia el taller en mi Volvo clásico, los vi. A mis padres. Salían de una panadería, caminando despacio, con los hombros encorvados. Mamá Elena parecía haber envejecido 10 años, papá Ricardo tenía la mirada perdida en el asfalto. Nuestros ojos se cruzaron por un instante a través del parabrisas. Vi sorpresa, luego un destello del viejo enojo, y finalmente, nada. Solo vacío, una resignación amarga. Sentí un pinchazo, un eco lejano del niño invisible que fui, del joven que anhelaba su aprobación. Pero ya no era una herida abierta. Era una cicatriz, de esas que te recuerdan que sobreviviste. Asentí levemente, más para mí mismo que para ellos, y seguí mi camino. No hubo odio, ni alegría por su aparente desdicha. Solo una profunda y melancólica aceptación de que algunas cosas, simplemente, no pueden repararse, y que a veces, la única forma de salvarte es soltar. Esta noche, estoy conduciendo mi favorito, un Lancia Stratos rojo, una escultura en movimiento que restauré con mis propias manos. El sol se pone sobre la carretera, pintando el cielo de naranjas y morados. El motor ruge detrás de mí, una sinfonía de potencia y precisión. Pienso en todo lo pasado. El dinero no me trajo la felicidad. Me trajo algo mucho más valioso, la libertad. La libertad de elegir mi camino, mi gente, mi paz. Y mientras acelero, sintiendo la vibración del coche, sé que estoy conduciendo hacia mi propio futuro, uno que, finalmente, me pertenece por completo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, respiro hondo y me siento en paz. Una paz cara, sí, pero mía.